Víctor Kane ajustó el cinturón de su mochila y miró hacia la mansión que se alzaba frente a él. Blackthorn Manor no era como cualquier otra propiedad en la que había trabajado. La estructura, antigua y decadente, parecía emerger de la tierra como un monstruo dormido, sus ventanas rotas reflejando la luz tenue del atardecer. Las paredes de piedra estaban cubiertas de hiedra, que trepaba como venas oscuras, y el jardín, alguna vez meticulosamente cuidado, ahora era una maraña de maleza y árboles retorcidos. El aire olía a humedad y podredumbre, y el sonido de los insectos era ensordecedor, como si miles de ellos estuvieran ocultos en la vegetación, esperando. Víctor no era un hombre que se asustara fácilmente. Como exterminador de plagas había visto de todo, desde ratas del tamaño de gatos hasta colonias de cucarachas que parecían salidas de una pesadilla. Pero algo en Blackthorn Manor lo hacía sentir incómodo. Tal vez era el silencio del bosque que rodeaba la propiedad, como si los animales supieran que algo malo habitaba allí. O tal vez era la forma en que la mansión parecía observarlo, sus ventanas vacías como ojos ciegos que seguían cada uno de sus movimientos. La llamada había llegado 2 días antes. Un abogado, representando a los dueños de la mansión, le había ofrecido una suma considerable de dinero para eliminar una plaga inusual. Víctor había preguntado por detalles, pero el abogado había sido evasivo. «Es mejor que lo vea por sí mismo», había dicho, con una voz que sonaba más a advertencia que a invitación. Víctor no era tonto, sabía que algo no cuadraba, pero el dinero era bueno y él necesitaba el trabajo. Así que aquí estaba, frente a la puerta principal de Blackthorn Manor, con su equipo al hombro y una sensación de inquietud que no podía sacudir. El porche crujió bajo sus botas mientras se acercaba a la puerta. Las tablas de madera estaban podridas, y en algunos lugares había agujeros que revelaban la oscuridad debajo. Víctor notó algo en el suelo, cerca de la entrada. Se agachó para inspeccionarlo y sintió que el estómago se le revolvía. Eran cadáveres de animales pequeños, pájaros, ratones, incluso un gato. Todos estaban cubiertos de una sustancia pegajosa y brillante que parecía moverse por sí sola, como si estuviera viva. Víctor extendió un dedo para tocarla, pero se detuvo justo a tiempo. Algo en esa sustancia lo repelía, como si supiera que no debería estar allí. Con un suspiro, Víctor se levantó y empujó la puerta principal. Los goznes chirriaron, y un olor a moho y descomposición lo golpeó como una pared. El interior de la mansión era tan decadente como el exterior. El papel tapiz se desprendía de las paredes, revelando manchas de humedad y hongos. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y las arañas habían tejido sus telas en cada rincón. Pero lo que más llamó la atención de Víctor fue el sonido. Un crujido bajo y constante, como si algo se estuviera moviendo dentro de las paredes. No era el sonido de ratas o insectos comunes. Era algo más grande, más pesado. Víctor encendió su linterna y comenzó a inspeccionar la mansión. En la sala principal encontró más de esa sustancia brillante, esta vez en las paredes y el techo. Parecía fluir desde las grietas, como si la mansión estuviera sangrando. En una habitación contigua, encontró un nido. No era como cualquier nido que hubiera visto antes. Estaba hecho de restos de animales, ramas y objetos de la mansión, como muebles rotos y cortinas rasgadas. En el centro del nido había un huevo grande y translúcido, del tamaño de una pelota de fútbol. Víctor se acercó con cautela, iluminándolo con la linterna. Algo se movía dentro, una forma oscura y retorcida que parecía palpitar al ritmo de un latido invisible. Víctor no tuvo tiempo de reaccionar. De repente, escuchó un sonido detrás de él, un chirrido agudo que resonó en la habitación. Se dio vuelta justo a tiempo para ver una criatura saltando hacia él desde la sombra. Era del tamaño de un gato, pero su forma no era la de ningún animal que Víctor hubiera visto antes. Tenía un cuerpo segmentado, como el de un insecto, cubierto de un caparazón oscuro y brillante. Sus patas eran largas y delgadas, terminando en garras afiladas que brillaban bajo la luz de la linterna. Pero lo más aterrador era su cabeza. Tenía múltiples ojos que brillaban con una luz propia, y una boca llena de mandíbulas afiladas que se abrían en un chirrido ensordecedor. Víctor no lo pensó 2 veces. Con un movimiento rápido, agarró una lata de insecticida de su mochila y roció a la criatura. El líquido la golpeó directamente, y la criatura emitió un sonido agudo antes de caer al suelo, retorciéndose. Víctor la observó morir, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que no era la única, y sabía que esta iba a ser una larga noche. Víctor respiró profundamente, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón.
La criatura yacía muerta a sus pies, su cuerpo retorcido y cubierto de esa sustancia brillante que parecía sangrar de sus heridas. No era un insecto común, eso estaba claro. Era algo creado, algo que no debería existir. Víctor sabía que tenía que seguir adelante, pero cada paso que daba en la mansión parecía llevarlo más cerca de algo que no estaba preparado para enfrentar. Decidió inspeccionar más a fondo la habitación donde había encontrado el nido. Con la linterna en una mano y el insecticida en la otra, se acercó al huevo translúcido. La forma dentro se movía lentamente, como si estuviera a punto de eclosionar. Víctor no podía permitir que eso sucediera. Con un movimiento rápido, tomó un machete que llevaba en su mochila y lo clavó en el huevo. El líquido que salió era espeso y brillante, y la forma dentro se retorció antes de quedar inmóvil. Víctor sintió un alivio momentáneo, pero sabía que no podía detenerse. Había más huevos, más criaturas. Tenía que encontrarlas. Siguió avanzando por la mansión, escuchando el crujido constante que provenía de las paredes. Era como si la estructura misma estuviera viva, respirando, observándolo. En el pasillo principal, encontró más de esa sustancia brillante, esta vez fluyendo desde las grietas en el techo. Víctor la siguió, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca del origen de la infestación. Finalmente, llegó a una puerta cerrada con un candado oxidado. El sonido provenía de detrás de esa puerta, más fuerte, más intenso. Víctor no lo pensó dos veces. Con un par de golpes precisos, rompió el candado y abrió la puerta. Lo que encontró, lo dejó sin aliento. La habitación estaba llena de túneles, como si las paredes y el techo hubieran sido excavados por algo grande y poderoso. Los túneles estaban cubiertos de esa sustancia brillante, y dentro de ellos, Víctor podía ver más huevos, algunos pequeños, otros tan grandes como el que había encontrado antes. Pero lo más aterrador eran las criaturas. Docenas de ellas, moviéndose dentro de los túneles, sus múltiples ojos brillando en la oscuridad. Víctor no tuvo tiempo de reaccionar. De repente, las criaturas comenzaron a salir de los túneles, chirriando y moviéndose hacia él, con una velocidad aterradora. Víctor roció insecticida en todas direcciones, pero eran demasiadas. Una de ellas saltó hacia él, sus garras extendidas, y Víctor apenas logró esquivarla. Otra lo atacó por el flanco, y aunque logró golpearla con el machete, sintió que las garras le arañaban el brazo, dejando marcas profundas que ardían como si hubieran sido tocadas por fuego. La batalla fue caótica. Víctor disparó su pistola de insecticida una y otra vez, pero las criaturas eran rápidas y escurridizas. Finalmente, logró hacerlas retroceder lo suficiente como para escapar de la habitación. Corrió por el pasillo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que no podía enfrentarlas todas. Necesitaba un plan, y rápido. De regreso en la sala principal, Víctor encontró algo que lo dejó helado. En el centro de la habitación, había un nido más grande, hecho de restos de animales y objetos de la mansión. En el centro del nido, había una criatura más grande que las demás. Era del tamaño de un perro grande, con un cuerpo segmentado y alas que vibraban rápidamente. Su cabeza tenía múltiples ojos que brillaban con una intensidad que hacía que Víctor sintiera que lo estaban observando desde dentro de su propia mente. La criatura lo miró fijamente, y Víctor supo que no era una criatura común. Era la reina. Víctor no podía apartar la mirada de la reina. La criatura era enorme. Su cuerpo segmentado brillaba bajo la luz de la linterna, y sus alas vibraban con un zumbido bajo y constante que resonaba en la habitación. Sus múltiples ojos lo observaban con una intensidad que hacía que Víctor sintiera que lo estaban diseccionando, analizando cada movimiento, cada respiración. La reina no se movió, pero Víctor sabía que no podía subestimarla. Esta no era una criatura común. Era el origen de la infestación, el núcleo de todo lo que había visto en la mansión. Con manos temblorosas, Víctor agarró su machete y lo sostuvo frente a él. Sabía que no podía enfrentar a la reina de frente, no sin un plan. Pero antes de que pudiera pensar en uno, las criaturas más pequeñas comenzaron a salir de los túneles, chirriando y moviéndose hacia él con una velocidad aterradora. Víctor no tuvo más opción que luchar. La batalla fue caótica. Las criaturas saltaban hacia él desde todas direcciones, sus garras extendidas y sus mandíbulas abiertas. Víctor golpeó y cortó con el machete, sintiendo cómo la hoja se hundía en los cuerpos blandos de las criaturas. El insecticida que roció en el aire hizo que algunas retrocedieran, pero otras parecían inmunes, avanzando sin importar el veneno. Víctor sintió que las garras le arañaban los brazos y las piernas,
dejando marcas que ardían como si hubieran sido tocadas por ácido. Pero no podía detenerse. Sabía que si caía, no se levantaría. En medio del caos, Víctor notó algo en la pared detrás de la reina. Era una puerta, casi oculta por la sustancia brillante que cubría las paredes. No tenía tiempo para pensar. Con un último esfuerzo, se abrió paso hacia la puerta, golpeando y cortando a las criaturas que se interponían en su camino. Cuando finalmente llegó a la puerta, la abrió de un golpe y se lanzó dentro, cerrando la puerta detrás de él. La habitación era pequeña y estaba llena de polvo. En el centro había un escritorio viejo cubierto de papeles y libros. Víctor encendió la linterna y comenzó a revisar los documentos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Eran notas de un científico, Dr. Elias Blackthorne, el antiguo dueño de la mansión. Las notas hablaban de experimentos con insectos, de intentos por crear una especie superior mediante cruces genéticos y técnicas oscuras. El Dr. Blackthorne había estado obsesionado con la idea de crear una criatura que pudiera sobrevivir en cualquier entorno, una criatura perfecta, pero algo había salido mal. Los experimentos habían escapado de su control, y las criaturas habían matado al científico y a su familia. Desde entonces, habían estado reproduciéndose en la mansión, esperando. Víctor sintió que el pánico lo invadía. No estaba lidiando con una plaga normal, estaba lidiando con algo creado por el hombre, algo que no debería existir. Y ahora esas criaturas estaban fuera de control, reproduciéndose y expandiéndose. Sabía que no podía enfrentarlas todas solo. Necesitaba ayuda, pero no había tiempo. Las criaturas ya estaban golpeando la puerta, chirriando y arañando la madera con sus garras afiladas. Con un último vistazo a las notas, Víctor encontró algo que lo hizo detenerse. Había un diagrama de la mansión, con una habitación marcada como cámara de control. Según las notas, el Dr. Blackthorne había instalado un sistema para contener a las criaturas en caso de que escaparan. Víctor no sabía si el sistema aún funcionaba, pero era su única esperanza. Con un suspiro, Víctor agarró su machete y se preparó para salir de la habitación. Sabía que no sería fácil. Las criaturas lo esperaban afuera, y la reina aún estaba allí, observando, pero no tenía otra opción. Tenía que llegar a la cámara de control, sin importar el costo. Víctor abrió la puerta de golpe, listo para enfrentarse a las criaturas que sabía que lo esperaban afuera, pero, para su sorpresa, el pasillo estaba vacío. El silencio era inquietante, solo roto por el zumbido bajo de las alas de la reina, que aún resonaba en la distancia. Víctor no se dejó engañar. Sabía que las criaturas estaban cerca, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Con el machete en una mano y la linterna en la otra, Víctor avanzó por el pasillo, siguiendo el diagrama que había encontrado en las notas del Dr. Blackthorne. La cámara de control estaba en el sótano, y para llegar allí tendría que cruzar la mansión entera. Cada paso que daba era cuidadoso, calculado, pero el sonido de sus botas en el suelo de madera parecía resonar en la oscuridad como un tambor. De repente, el crujido bajo y constante que había estado escuchando desde que llegó a la mansión se intensificó. Víctor se detuvo, escaneando el pasillo con la linterna. Las paredes parecían moverse, como si algo estuviera cavando túneles justo detrás de la superficie. Luego, de las grietas en las paredes, comenzaron a salir las criaturas, docenas de ellas, chirriando y moviéndose hacia él con una velocidad aterradora. Víctor no lo pensó dos veces. Corrió hacia el final del pasillo, esquivando a las criaturas que saltaban hacia él. Una de ellas logró alcanzarlo, sus garras arañando su espalda y dejando marcas profundas que ardían como fuego. Víctor gritó de dolor, pero no se detuvo. Sabía que si se detenía, estaba muerto. Finalmente, llegó a la escalera que conducía al sótano. Las criaturas lo seguían de cerca, sus chirridos llenando el aire con un sonido ensordecedor. Víctor bajó las escaleras de dos en dos, sintiendo que cada paso lo acercaba a la cámara de control. Cuando llegó al sótano, encontró una puerta de metal reforzada, con un panel de control al lado. Las notas del Dr. Blackthorne habían mencionado un código, y Víctor lo recordaba. 7429. Con manos temblorosas, marcó el código en el panel. Por un momento, no pasó nada. Luego, la puerta se abrió con un sonido metálico, revelando una habitación llena de equipos antiguos y pantallas parpadeantes. Víctor entró y cerró la puerta detrás de él, justo a tiempo para evitar que las criaturas lo siguieran. La cámara de control estaba en un estado de abandono total, pero Víctor no tenía tiempo para lamentarse. Encontró el panel principal y comenzó a revisar los controles. Según las notas, el Dr. Blackthorne había instalado un sistema de gas que podía ser liberado en toda la mansión, matando a las criaturas.
Pero el sistema estaba viejo, y Víctor no sabía si aún funcionaba. Con un suspiro, activó el sistema. Un sonido bajo y constante llenó la habitación, y las pantallas comenzaron a parpadear. Víctor no sabía si el gas estaba funcionando, pero no podía quedarse allí para averiguarlo. Tenía que salir de la mansión antes de que fuera demasiado tarde. Abrió la puerta de la cámara de control y se encontró cara a cara con la reina. La criatura era enorme. Sus alas vibraban con un zumbido que resonaba en el sótano, y sus múltiples ojos brillaban con una intensidad que hacía que Víctor sintiera que lo estaban observando desde dentro de su propia mente. La reina chirrió, un sonido que resonó en la habitación como una advertencia. Víctor no lo pensó dos veces. Con un grito se lanzó hacia la reina, golpeándola con el machete. La criatura retrocedió, chirriando de dolor, pero no se detuvo. Sus garras se extendieron hacia Víctor, y por un momento pensó que todo había terminado. Pero entonces recordó el insecticida que llevaba en su mochila. Con un último esfuerzo, lo sacó y lo roció directamente en los ojos de la reina. El chirrido que emitió la criatura fue ensordecedor, y retrocedió, retorciéndose en el suelo. Víctor no esperó a ver si moría. Corrió hacia las escaleras, sintiendo que el aire se volvía más denso, más pesado. El gas estaba funcionando. Cuando finalmente salió de la mansión, el aire fresco lo golpeó como una bofetada. Víctor se derrumbó en el suelo, jadeando, sintiendo que el dolor y el agotamiento lo vencían. Miró hacia la mansión, viendo cómo las luces parpadeaban y el gas comenzaba a salir por las ventanas. Sabía que no había terminado. La reina aún estaba allí y las criaturas seguían reproduciéndose. Pero por ahora, la mansión estaba a salvo. Víctor se quedó sentado en el suelo, mirando fijamente la mansión mientras el gas se filtraba por las ventanas y puertas. El aire a su alrededor olía a químicos y podredumbre, una mezcla que le hacía sentir náuseas. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. El gas era tóxico, y aunque había logrado escapar, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría resistir antes de que el veneno lo afectara. Con un esfuerzo, se levantó y comenzó a caminar hacia el bosque, alejándose de Blackthorn Manor. Cada paso era una lucha. Las heridas en su espalda y brazos ardían, y la sensación de ardor del líquido brillante que había salpicado su piel no cesaba. Víctor sabía que necesitaba atención médica, pero también sabía que no podía llevar a nadie más a la mansión. No hasta que estuviera seguro de que las criaturas habían sido eliminadas. Cuando llegó al borde del bosque, se detuvo y miró hacia atrás. La mansión se alzaba en la distancia, silenciosa y oscura, como si nada hubiera pasado. Pero Víctor sabía la verdad. Sabía lo que había dentro, y sabía que, aunque había logrado liberar el gas, no podía estar seguro de que todas las criaturas hubieran muerto. La reina, en particular, lo preocupaba. Había visto cómo se retorcía en el suelo, pero no había visto morir. ¿Y si había sobrevivido? ¿Y si el gas no había sido suficiente? Víctor no tenía respuestas. Solo sabía que no podía volver allí. No solo necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. ¿Quién creería su historia? ¿Quién estaría dispuesto a enfrentarse a algo que ni siquiera podía explicar? Con un último vistazo a la mansión, Víctor se adentró en el bosque, sintiendo que el peso de lo que había vivido lo seguía como una sombra. Sabía que no había terminado. Las criaturas podrían regresar, y la mansión seguiría allí, esperando, pero por ahora, estaba a salvo. Y eso tendría que ser suficiente. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias originales de horror y misterio. ¿Qué crees que le ocurrió a Víctor? ¿Logró escapar? ¿O las criaturas lo alcanzaron? ¿Crees que la reina sobrevivió? Déjame tu teoría en los comentarios. Hasta la próxima y recuerden, algunas plagas no son naturales y algunas mansiones esconden secretos que nunca deberían ser revelados.